Dicen que Irán es el boleto de Venezuela al BRICS. ¿Cómo así? Vamos a desarrollar esta historia que está muy, pero muy interesante. Se ha dado una visita a Teherán por parte del ministro de Transporte venezolano, Ramón Velázquez. Y hay quienes aseguran, como el medio radiomir.by, que esto no es nada más que el último diálogo para concretar el ingreso definitivo de Venezuela al bloque. Ahora, más que nunca se habla del BRICS. Sí, porque si hablamos del BRICS, hablamos de Venezuela. Y cómo no hablar de Rusia, que preside precisamente el bloque en este 2024. Se acerca a la cumbre de Kazán y parece se va haciendo cada vez más evidente esta sociedad de Rusia con Venezuela cuando uno observa la posición de María Zaharova, quien lejos de guardar silencio dice: ¿cómo es esto que a ustedes se les ha ocurrido emitir una orden de arresto o pedir que se emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro? María Zaharova se ha reído en la cara de estos señores, de los europeos. Entonces, va a ser importante lo que desarrollemos en esta mesa porque hablaremos de esta actualidad, del momento de Venezuela, esta alianza con Rusia, con Irán y, por supuesto, la posición de Europa que se ha visto en ridículo tras divulgarse la forma en la que Edmundo González se fue a España, señores, un loquerío. Vamos a desarrollar esta información con un personaje de mucho peso y trayectoria, con quien hemos hablado muchas veces aquí en Prensa Alternativa. Estamos hablando de nada menos que del señor Wilmer de Pablos. Él es un abogado con trayectoria diplomática, analista internacional y comunicador político. Y hay que decirlo también, desde este espacio lo felicitamos porque ha sido nombrado coordinador general para América Latina y el Caribe de Tesoro y Federación Internacional de Comunicadores Populares, claramente por su facilidad de comunicar a los pueblos del mundo. Nosotros nos sentimos bastante felices por él, entre otras cosas, y también por ustedes, querido público, porque tenemos nosotros el honor de contar con su presencia en estos espacios en Prensa Alternativa. Querido Wilmer, antes de iniciar con esta entrevista, te extiendo mi felicitación a nombre de todo el equipo de Prensa Alternativa. ¿Cómo estás? Una vez más, por supuesto, agradecer, Enzo, a ti, a Lorenzo, a todos, tras bastidores, a Prensa Alternativa, a Juan José del Castillo, el J, y por supuesto a los actores más importantes en este espacio, que son nuestros usuarios y usuarias, a quien siempre los leemos, gratamente impresionado por todos sus comentarios, porque esa es la nota que tú y yo nos merecemos, ¿no? En razón del trabajo que hacemos desde el mundo de la comunicación, entendiendo que es un momento histórico que permita hacerle contrapeso al relato hegemónico. Gracias por tu felicitación y las del equipo. Asumo con mucha seriedad y responsabilidad mi designación como coordinador general para América Latina y el Caribe, dirigido, por supuesto, a los países de habla hispana, de Tesoro, que no es más que la Organización de Tejidos Sociales, Redes y Organizaciones y la Federación Internacional de Comunicadores Populares. Es decir, una gran plataforma que tiene más de 20 años que acompañará todo nuestro trabajo y el de Prensa Alternativa. Un honor, querido Wilmer, compartir contigo en esta mesa. Y bueno, como siempre se dice, ¿no? Manos a la obra porque hay mucho de qué hablar hoy, Wilmer. Y la verdad, con mucha felicidad lo que se viene construyendo para Venezuela, que es un momento crucial, ¿no? Ya con todo este circo armado por Edmundo González, su salida de España, que se aclaró con un reconocimiento a Nicolás Maduro como mandatario, algo bastante, digamos, lógico dentro de lo que uno esperaría, ¿no? Claramente Nicolás Maduro representa la presidencia en Venezuela y por lógica representa un alto cargo comparado con Edmundo González, ¿no? Podemos decir que Edmundo González tendría que reconocer que Nicolás Maduro es el presidente de su país. Pero, por otro lado, la información que también nos llega desde muy lejos, hay que decirlo, desde Irán, tiene que ver con Venezuela y el mundo BRICS. Hay una información
que nos ha llamado poderosísimamente la atención. La visita del ministro de Transporte venezolano Ramón Velázquez, una visita a Teherán en la cual se pudo reunir con Masoud Pezeshkian, que es el presidente de Irán. Una reunión que tuvo, entre otras cosas, una solicitud enviada por Caracas para que Irán se convierta en este aliado que apoye el ingreso de Venezuela al BRICS. De hecho, lo ha informado el servicio de prensa de la presidencia iraní. Es una información bastante interesante que nos habla ya de cómo es que este momento dejó de ser retórica, dejó de ser un sueño y vaya haciéndose cada vez más real, concreto, ¿no? Y obviamente con una visita que puede generar un nuevo momento de cara a la cumbre de Kazán que será en octubre. Parece, digo, el camino está expedito para que Venezuela se sume al bloque y un actor como Irán, vaya que es importante en todo este trayecto, en todo este momento que se está viviendo, Wilmer. ¿Qué mirada, qué impresión tienes considerando estos elementos? Bueno, empecemos por recordarles a nuestros usuarios y nuestras usuarias que el presidente Vladimir Putin, en su condición de presidente pro tempore del BRICS, invitó al presidente Nicolás Maduro a Kazán, donde se celebrará la 16ª cumbre de los BRICS el día 23 y 24 de julio. Enzo, estamos hablando de 34 días, estamos hablando de un conteo regresivo, de un verdadero conteo regresivo. Debemos recordar que el 28 de julio el pueblo de Venezuela, una vez más haciendo historia, tomó una decisión inédita cuando elige por tercera vez al presidente Nicolás Maduro, reelecto para el periodo 25-31. Y esto marca una nueva época, esto marca un nuevo ciclo civilizatorio. Cuando utilizo estas dos expresiones, no lo hago para enfatizar, ¿no? De forma vanidosa la apertura de esta nueva época o de este nuevo ciclo civilizatorio. La verdad verdadera es que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Oceanía, es decir, el mundo unipolar, apostó por la pérdida de las presidenciales para ellos poder tomar el control de Venezuela, el imperio norteamericano, que fueron derrotadas y derrumbadas por el pueblo de Venezuela. La primera de ellas era generar en Venezuela una guerra civil, y por eso todo lo que vimos con los comanditos de María Corina Machado, lo que sucedió el día 29 y 30, pero que de inmediato el líder de la Revolución Venezolana, el presidente, el ministro de la Defensa y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con el pueblo, ¿sí? Derrocaron ese intento de desestabilización que lo único que procuraba era enfrentarnos entre hermanos. Esto es muy importante porque garantizar la paz en Venezuela es garantizar la paz en la región y garantizar la paz en el sur de América, sobre todo cuando ya en los centros de guerra norteamericanos se tiene previsto y montado un nuevo conflicto en el mundo en razón de nuestra zona en reclamación, la Guayana Esequiba. El presidente de la República es un hombre formado por el presidente Hugo Chávez en el marco de la doctrina bolivariana. Es un hombre versado en el tema de la diplomacia y de las relaciones internacionales, porque fue nada más y nada menos que el canciller del presidente comandante eterno Hugo Chávez. Es decir, que ese primer objetivo fue derrotado por el pueblo y por el gobierno, en el ejercicio pleno de la democracia, en el ejercicio pleno de los principios de independencia, ¿sí?, de soberanía y sobre todo de libertad. El segundo punto, el segundo objetivo estratégico del imperio norteamericano, del mundo unipolar, es impedir bajo todo concepto la entrada de Venezuela al BRICS.
Bueno, tuvimos un pequeño tema técnico que ya hemos podido resolver y tenemos nuevamente a Wilmer de Pablos, que estábamos precisamente evaluando cuál es la posición de Europa. Una posición bastante llamativa. Wilmer, esa sensación de ustedes, sobre todo que están en Venezuela, de ese injerencismo europeo que ha sido, insisto, acallado no solamente por Venezuela, sino también por países que forman parte del bloque. ¿Qué decir sobre este momento cuando un Parlamento Europeo quiere decidir por el futuro de Venezuela, cuando un Congreso español aclama a Edmundo González como mandatario electo? Es una barbaridad, pero es lo que han dicho el viejo continente, el primer mundo, entre comillas. Querido Wilmer, por favor, cuéntanos. Lo primero que tenemos que recordar es las declaraciones vergonzosas del representante en el área internacional de la Unión Europea, de Josep Borrell, que por supuesto fueron rechazadas por nuestra reina Cancillería en la vocería de nuestro canciller Iván Gil. Pero además de esto, hemos visto esta semana recientemente a la eurodiputada Dolores Montserrat y a Antonio López, padre de Leopoldo López, desde el hemiciclo de ese vergonzoso Parlamento Europeo, que no solamente reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, sino que además piden una orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro. Es decir, el risible Parlamento Europeo no solamente cree que tiene ascendencia o gobierno sobre los países de la Unión Europea, sino que además de forma extraterritorial, actuando como los que llevan en sus venas, que se creen emperadores y que nosotros somos colonia o neocolonia de gobierno español alguno, no terminan de asimilar la historia, no terminan de entender que hace siglos nuestro libertador, nuestros próceres levantaron sus armas, sus espadas, para sacarlos de estas tierras, y que nosotros somos autónomos, independientes y soberanos. Pedir una orden contra el primer mandatario nacional, contra el presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y reconocer al mentiroso compulsivo de Edmundo González Urrutia, que por cierto esta semana vergonzosamente ha sido desnudado por el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, quien además magistralmente mostró unas pruebas ante la supuesta coacción que dice haber sufrido, mostró otras pruebas de todo el proceso de negociación en virtud de la solicitud que él hiciera, pidiendo abandonar lo más pronto posible el país a través de una solicitud de exilio a España, y para lo cual el gobierno español y el gobierno venezolano debían tramitar, además con la intervención de la embajada española, vale decir del embajador español en Venezuela, a los efectos de concretar el salvoconducto, todo por supuesto como lo expresó nuestro presidente Nicolás Maduro, con el objetivo último de mantener la paz en Venezuela. Hemos oído también a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores o Asuntos Exteriores, como se llama, de Rusia, María Zaharova, pronunciándose y haciendo referencia a el doble estándar, ¿sí?, del Parlamento Europeo, que no terminan de comprender que hay países que no son súbditos de la corona española, ¿sí?, que hace rato que somos libres y soberanos. El colonialismo del Parlamento Europeo va más allá de su propio bloque regional, como lo dije hace un momento, de sus 27 países, ¿no? Instrumentalizado además a favor de Estados Unidos y el Estado profundo, las corporaciones de energía, las corporaciones militares y tecnológicas. Y cuando decimos militares y tecnológicas, no lo decimos alegremente. Hemos visto la actuación de Elon Musk, hemos visto la actuación de Mark Zuckerberg, hemos visto la actuación de Jeff Bezos, es decir, y del propio Soros. Hemos visto al Estado profundo, a las corporaciones,
desnudarse, quitarse la máscara, ¿no? Y ya no utilizar a sus títeres, es decir, funcionarios de Estados Unidos, de la Unión Europea y de estos países genuflexos de América Latina y el Caribe, sino que ya directamente se expresan, y lo hemos visto, por supuesto, cuando Elon Musk es rechazado no solamente en Venezuela, sino además en la propia Unión Europea y recientemente en Australia, inclusive en Estados Unidos. Es decir, ya ellos salen al frente, al paso, sin ningún problema. Pero además de esto, también hemos visto, Enzo y amigos usuarios y usuarias, a una serie de personajes de España, entre esos a su ministro de Relaciones Exteriores, al señor José Manuel Álvarez, quien en principio dijo que bajo ningún concepto ellos habían negociado con Venezuela, que nunca se negoció con Venezuela ningún aspecto relacionado con el exilio o el salvoconducto que se requería a los efectos de que Urrutia llegara a España tal cual y como se hizo. La primera pregunta que surge de la lógica y el sentido común: ¿a quién le solicitaron el salvoconducto? ¿Cómo hicieron para aterrizar el avión militar, o sea, el Ministerio de Defensa español, nada más y nada menos que el aeropuerto que se encuentra en el centro, en el corazón de la capital venezolana, además en el hangar de la vicepresidenta, que fue custodiado de su llegada hasta el momento de la partida? Todo eso fue televisado, todo eso se hizo de conocimiento público, dadas las infames declaraciones mentirosas de Edmundo González Urrutia, que por cierto el gobierno no las había utilizado ni las había sacado, simple y llanamente se hace lo propio, entendiendo que esta ultraderecha, que esta conducta fascistoide, siempre caracterizada por la mentira, nos obliga a recordarnos, sobre todo después de 20 años, 25 años de experiencia de revolución. Pero además de eso hemos visto al ministro de Economía español pronunciándose, ¿no?, sin considerar su balanza comercial. Amigos y amigas usuarios que nos oyen, el 100% de las importaciones a España, vale decir, el 100% de las exportaciones de Venezuela a España, que es nuestro segundo mayor aliado económico, de ese 100%, escuchen bien, el 88% de esas exportaciones son de crudo. Vale decir, más del 70% del crudo que procesan las refinerías en España son venezolanas. Y uno se pregunta cómo el ministro de Economía, de forma irresponsable, se pronuncia sobre asuntos internos de Venezuela, cuando una ruptura en el orden económico, que además ha sido solicitada y sugerida y recomendada por nuestro digno Parlamento, en virtud del irrespeto al pueblo de Venezuela por parte de ese Parlamento fascistoide de la ultraderecha, que caracteriza la injerencia hacia nuestro país y el irrespeto hacia nuestro pueblo, representan para España la paralización de todas sus refinerías. Pueden imaginarse por un momento el impacto económico, financiero, puertas adentro que significa para España. Pero no solamente es eso, el ministro de Territorio, que es lo que nosotros llamamos ministro de Interior y Justicia en Venezuela, que además está supeditado al Ejecutivo, es quien tramita los salvoconductos por vía de la Vicepresidencia de la República. Es decir, que el trámite que se hace en relación de los acuerdos, de los instrumentos que son contratos entre los países, se hacen y se materializan en razón de una negociación que no solo es verbal, sino que además es escrita. Entonces es vergonzoso oír a un ministro o una ministra de Territorio en España diciendo también semejantes mentiras que además no tienen lógica ni sentido común. Pero como si fuera poco, acabamos de escuchar en un evento que nada tenía que ver con Venezuela a la ministra de Defensa saliéndole al paso, por supuesto, a las declaraciones en virtud de la detención de 2 funcionarios de la inteligencia o del Centro de Inteligencia Nacional de España,
aun cuando ni siquiera se había hecho público en Venezuela, porque ellos sabían que los 2 agentes enviados a Venezuela, como los 4 agentes enviados desde Estados Unidos y el agente enviado de República Checa para una operación en Venezuela articulada por la CIA, por el Mossad, por el MI5, MI6 y el NSI, no, ella salía al paso adelantado, cometiendo el error, ¿sí? Por, como decimos los abogados, una actuación extemporánea adelantada, es decir, se puso a la defensiva. Pero además de esto, lo más increíble del Parlamento Europeo, haciéndole la orquesta al Parlamento español, es la exhortación que le hacen al resto de los parlamentos de la Unión Europea, advirtiéndoles que tomen las previsiones para la toma de posesión de Edmundo González Urrutia el día 10 de enero del año 2025. Mira eso, la Constitución establece en Venezuela que una vez proclamado el presidente de la República, deben publicarse en Gaceta Electoral, como ya se hizo, el resultado de los boletines del Consejo Nacional Electoral, que además fueron ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia y además ordenada la publicación como el 155 de la Ley Orgánica para Procesos Electorales. Todo esto ya se hizo. Y el paso siguiente, después de la proclamación, conforme a la Constitución, es esperar que llegue el día 10 de enero para que el presidente de la República, en este caso el presidente reelecto, tome posesión del cargo. Y aquí, Enzo, uno realmente no termina de asombrarse de esta derecha fascistoide, de este mundo del metaverso paralelo en el que viven, con toda la intención de desdibujar la realidad constitucional, institucional, la decisión del pueblo de Venezuela, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos que esperar reconocimiento alguno por parte de esas instituciones o de algún funcionario extranjero para investir el 10 de enero al presidente de la República en su condición de nuevo presidente reelecto para el periodo 25-31. ¿Qué es lo que quieren hacer? Poner en puesta en escena un Juan Guaidó 2.0, o sea, esa vergonzosa actuación que hicieron durante 3 años cuando lo ratificaron, y esos mismos parlamentos y esos mismos gobiernos tuvieron que retratarse 3 años después y entender que era un payaso que hoy se encuentra jugando tenis en Estados Unidos. De verdad, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder entender que no hay lógica, que no hay sentido común en esa actuación, que lo único que hay es la imposición fascista de esa ultraderecha en virtud o en resguardo de los intereses de la derecha antinacional que existe en este país, de las corporaciones que mueven el poder en Estados Unidos y sus países aliados. Ese exhorto que hace la Unión Europea no es más que una expresión clara de que los españoles, esos que dirigen el Parlamento, no han estudiado historia y no han entendido que la colonización y la neocolonización no funciona con Venezuela. Para concluir, en relación con este punto, es importante decirle a nuestros usuarios y usuarios que nos oyen en toda América Latina y el Caribe y los países de habla hispana donde llegamos, que estamos en presencia de la continuidad, es la etapa en la que nos encontramos, de la continuidad del golpe que se inició antes del 28 de julio, que es un golpe comunicacional o guerra comunicacional, guerra psicológica, guerra cibernética, ¿no? Que además hoy esos actores que hemos mencionado pretenden hacerle creer al mundo que Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela, que tomará posesión el 10 de enero del año 2025, cuando tú analizas el propio vergonzoso y risible Parlamento español, te das cuenta que el Partido Socialista Español y que el PP, el Partido Popular, es decir, Feijóo,
Alberto Núñez y Sánchez, que son dos grupos distintos, se encuentran prácticamente conflictuados porque el PP de Feijóo sostiene que Sánchez, el PSOE, atiende al dictador Nicolás Maduro y por supuesto impide, según su propio relato, consolidar a Edmundo González Urrutia, y por esa razón pide el cese de funciones del embajador de España en Venezuela, porque dice que además fue cómplice de la coacción a la que hace referencia el nuevo presidente narniano, Edmundo González Urrutia, ¿no? Y que eso es una afrenta a la democracia. Y como si fuera poco, además, el propio Feijóo pide que el ministro de Relaciones Exteriores dimita a su cargo de canciller, porque ha sido parte de esta coacción, de este fraude en contra de la democracia que ellos llaman a su favor, ¿no? De María Corina Machado, los intereses del Estado profundo en Venezuela. Pero es que además de esto, si tú analizas con detenimiento el pronunciamiento de la marquesa Ayuso, es decir, la alcaldesa de la madriguera donde se esconden todos los fascistas que huyen de Venezuela, vale decir Leopoldo López, vale decir Antonio Ledesma, y ahora por supuesto Edmundo González Urrutia, que además tuvieron la deferencia de mandarle un avión del Ministerio de la Defensa, donde el propio embajador español lo llevó hasta las gradas, las escaleras, para resguardarlo, ¿sí?, de la persecución, que por cierto no es una persecución del Estado, es la persecución y la amenaza velada de María Corina Machado, que para nada le importaría creando el Mossad, porque ellos siempre, Mossad históricamente sacrifica a sus aliados, quitarle la vida a Edmundo González Urrutia o a los 6 más cercanos aliados de María Corina, porque nuestros servicios de inteligencia, cuando resguardan la misión diplomática de Argentina, no lo hacen para obstruir que vaya la visita o que entre nada, es porque nuestros servicios de inteligencia tienen claro que la embajada, no la misión, no la estructura, sino los aliados de María Corina, que son funcionarios, agentes extranjeros, están allí en peligro en virtud de que se sabe por los mecanismos de inteligencia que a María Corina Machado para nada le importaría sacrificarlos a los 6. Ella es una fascista, todo el mundo lo sabe, ella firmó un contrato con el partido de Netanyahu, ella misma lo hizo público y por supuesto ella es una agente de la agencia de inteligencia israelí en Venezuela. Así que creo que con ese punto, con esto podemos concluir el tema de la injerencia del Parlamento Europeo. Desde luego, sí es importante hablar también sobre lo que tú mencionabas, Wilmer, ¿no? A ver, hay un punto que yo resalto, que es que Edmundo González, entre otras cosas, argumenta que, bueno, él se va hacia España porque se sentía presionado, venían por mí, dice, literal, son sus palabras, que tenía mucho miedo, dice, a la posibilidad de ser arrestado. Pero hay algo que él también revela que me parece interesante, porque él dice, esta decisión yo la tomo y no se la doy a conocer a María Corina Machado. Dice, esto recién un día antes de viajar a España se lo informo. Lo que nos habla claramente, y esto tiene que ver con lo que tú mencionas, Wilmer, de lo fragmentada que está esta oposición y que María Corina Machado no es para nada una persona de confianza para Edmundo González, ¿no? Claramente lo que dice, se lo oculté hasta un día previo a irme a España, refleja, entre otras cosas, al menos de lo que yo percibo, entre otras cosas, el quiebre de esta oposición y, por supuesto, esta falta de confianza y ese temor de habérselo dicho previamente a María Corina Machado, ¿no? En teoría, sale a defenderlo y nunca posteriormente diciendo que él lo hizo para salvaguardar su vida, su salud, etcétera, y un montón de frases que no valen la pena mencionar, pero que creo
nos muestra, entre otras cosas, Wilmer, lo deteriorada que está esta ultraderecha en Venezuela, que, digamos, como tú mencionas también, buscaba en Edmundo González una especie de versión de Juan Guaidó 2.0, otro presidente de Narnia, que a la larga ha sido un fracaso, ¿no? Un fracaso rotundo. Pero no dejo de pensar en este detalle, Wilmer, en lo fragmentado que está este bloque, si es que alguna vez coincidieron en algo, fue en el interés y la ambición por los miles y millones de dólares que hay en juego, pues, ¿no? Por esa razón es que María Corina Machado, en su mitomanía, pero además megalómana y aferrada al sueño de llegar a ser presidenta de Venezuela, para además aplicar la receta al estilo Milei, ceder la soberanía, entregar los recursos, disminuir el Estado, atacar el estado de bienestar hacia la población. Es la misma receta que ella aplicaría en Venezuela, además de conocer de antemano que la zona en reclamación, la Guayana Esequiba, es nuestra, eso lo ha hecho público, y en el concepto del acompañamiento que ella tiene de Estados Unidos, de Israel, de la Unión Europea, vale decir, de los centros de inteligencia, la CIA, el Mossad, el MI5 y MI6, y además ahora se suma el NSI de España, es decir, el Centro de Inteligencia Nacional de España. Ella actúa como dueña de la verdad, sin importarle lo que pueda pensar o sentir un agente de la CIA como Edmundo González Urrutia, que hoy tú lo oyes expresar de una forma y mañana lo sienta con un guión, porque además se lo escriben, como lo hacía ella aquí, y ves que lo que dijo ayer es totalmente distinto a lo que hoy él está leyendo. Y lo acabamos de ver como tú lo reflexionas en este último comentario que hace. Vemos a un Edmundo González Urrutia antes de partir a España y vemos a un Edmundo González Urrutia una vez que la ultraderecha allá, vale decir, Feijóo, la Ayuso, ¿sí? El canciller, lo abrazan, ¿no? Y además lo vemos leyendo un comunicado para tratar de desvirtuar de forma vergonzosa. Dijo el presidente de la República que lo único que un ser humano se lleva a la tumba es su buen nombre, su prestigio, ¿sí? Y que con esta actuación, que además revela que él no es nada de esto, pasó a la historia, pasó vergonzosamente a la historia. Es importante, Enzo y usuarios que nos están oyendo, que sepan que la Organización de Naciones Unidas el día de ayer se pronunció con un informe vergonzoso, ¿no? El canciller Iván Gil, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, ¿sí? Califica como, además lo rechaza, como un informe panfletario, ¿sí? Vulgar y panfletario, es la expresión que él utiliza, que emana de la Comisión de Derechos Humanos. Todo esto es parte del guión continuado contra Venezuela a los fines de mantener activos a eso que ellos llaman la comunidad internacional, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y los países subordinados, ¿sí? Genuflexos al servicio del imperio en América Latina. Es decir, es como colocarle un poco de azúcar al carbón para encender la llama. Este informe es parte de ese azúcar, utilizando una metáfora para que se pueda entender. Pero además de eso, hemos visto al fiscal general de la República, ¿sí? Rechazándolo también, como lo rechaza toda la institucionalidad en Venezuela, por considerar que está diseñado exactamente para eso, para alimentar el ataque internacional contra nuestro país. Por esa razón, el presidente de la República hizo un llamó a Guterres, ¿sí? Como primer mandatario, porque esto lo que ratifica, amigos, usuarios y usuarias de prensa alternativa, es que no es mentira lo que el comandante Hugo Chávez dijo hace tantos años. La ONU
o se refunda o desaparece. Él no habló de reestructurar. La reestructuración no tendría sentido. Es refundarla o desaparecerla. Me estoy refiriendo a la estructura. No me estoy refiriendo a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esta estructura ha sido permeada, instrumentalizada. Compañeros, amigos que nos oyen, cuando digo instrumentalizada, me refiero a que es utilizada en beneficio del Estado profundo y de las transnacionales. Pero además de eso, financiada. ¿Por quiénes son financiadas? ¿Por quién es financiada la Organización de las Naciones Unidas y sus estructuras? En este caso, el Consejo de Derechos Humanos. Por Estados Unidos, por Canadá, por el Reino Unido, por Francia, por Italia, por Alemania y nada más y nada menos que por el Estado sionista de Israel. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede salir de los informes, de las resoluciones que no tienen ningún sentido porque no se ejecutan, porque no se respetan, de las Naciones Unidas? Pues son estructuras hechas después del 45 con el nacimiento de la Carta de Naciones Unidas en su oportunidad para garantizar la democracia y los derechos humanos en el mundo, de la que somos parte la mayoría de los estados del planeta, es decir, las naciones del planeta. Y hoy, nuevamente, esta estructura, esta Comisión de Derechos Humanos se pronuncia simple y llanamente instrumentalizada contra Venezuela como parte de esta guerra, ¿sí? Haciendo referencia a que Venezuela es un Estado forajido, violador de derechos humanos. Es importante señalar que esa solicitud que hace el Parlamento Europeo, vergonzosa, sobre la captura, ahora sí, la Corte Penal Internacional, dicen todos los parlamentos del viejo continente, como lo llamamos aquí, de Europa y de América Latina, y ahora sí, le llegó la hora a Maduro, ya el dictador lo van a meter preso. Miren, Venezuela, como parte signatario del Estatuto de Roma, por supuesto, es parte de la Corte Penal Internacional. Al decir Corte Penal Internacional, quiero diferenciar que una cosa es la Corte Penal Internacional y otra cosa es la Corte Interamericana de Justicia, de la que no somos parte y no tiene jurisdicción sobre Venezuela. En el caso específico de la Corte Penal Internacional, su mayor representante es un fiscal, el fiscal de la Corte, que se llama Karim Khan. Karim Khan ha estado en varias oportunidades en Venezuela, viene cotidianamente a Venezuela, ha firmado memorandos de entendimiento con Venezuela, porque cada vez que ante la Corte se presenta una denuncia con Venezuela, los primeros que tienen que conectarse son el fiscal de la Corte o el fiscal general de la República, para conocer sobre la realidad de los hechos, de las personas, y normalmente viaja a Venezuela en vista de ese memorándum de entendimiento, revisan los casos, se dan cuenta sobre la veracidad, sobre la falsedad, sobre lo que se consigna y no se consigna. Claro, cuando la Corte Penal Internacional nos quiere hacer parte y nos quiere mostrar, ¿no? Porque la mayoría de esas denuncias pues, contra el presidente de la República, el supuesto dictador, el supuesto violador de derechos humanos, amigos, por favor, no se vayan a reír, no se caigan de sus asientos, tienen por fundamento un Twitter, tienen por fundamento el artículo de los peores enemigos de la revolución en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Donde no existen ni declaraciones serias, donde no existen realmente elementos que comprometan la responsabilidad penal en el orden internacional de nuestro presidente. Y por eso es que nosotros entendemos que muchas de esas denuncias ni siquiera se nos permite acceder, violando el principio de defensa, el principio del debido proceso, que es un principio fundamental en todo estado y grado del proceso, incluyendo en la Corte Penal Internacional. Cuando nosotros visualizamos ese supuesto llamado a una orden de captura, lo que da es risa y sentimos de verdad pena ajena, como ese Parlamento Europeo, como esos parlamentos en Europa se prestan y se instrumentalizan en favor de Estados Unidos y las corporaciones. Pero hay un detalle muy importante que está referido, Enzo, a el planteamiento que tú me haces
en principio, cuando abriste, que está relacionado con los BRICS y que lo he dejado para el final porque creo que es la guinda de la torta, ¿no? Es el elemento más importante en el contexto del relato de la desinformación, pero es el elemento más importante en el contexto del relato de la verdadera información a la que estamos obligados desde estos espacios para la comunicación popular, en los roles que nosotros cumplimos en beneficio de nuestros pueblos, en mi caso en particular porque estoy obligado a defender mi patria, porque estoy obligado a comunicar como un derecho humano fundamental, como me señala la Constitución, y porque además soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y no puedo menos que hacer lo propio. Pero fíjense, es poderosamente importante eso, usuarios y usuarias que nos oyen, saber que hace un par de días el presidente Vladimir Putin dice públicamente que se formalizarán el día 23 y 24 el ingreso de 33 nuevos países al BRICS. Recuerden que cuando nosotros decimos BRICS más, no estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita solamente. Estamos hablando además de la conexión que el BRICS tiene con la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro importantísimo en Euroasia, y además estamos hablando de la ASEAN, ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Por qué es tan importante ese pronunciamiento del presidente Vladimir Putin? Amigos, porque coincidencialmente las medidas coercitivas unilaterales que se aplican a más de 30 países del mundo coinciden con los 30 países que a gritos están pidiendo entrar al nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar. Es decir, que el presidente Putin nos está diciendo que de esas 60 solicitudes que conocemos están hechas, 60, 33 prácticamente serán aprobadas el 23 y 24, y estamos hablando de Venezuela. El ingreso de Venezuela es realmente el tema más importante en esa reunión. ¿Por qué? Porque el ingreso de Venezuela significa sumar en las variables hacia el BRICS las variables de petróleo, gas, oro, diamante, coltán, torio y todas las tierras raras que existen en este país bendito por la dignidad, y que es la razón por la que hoy en el Parlamento estadounidense 3 congresistas, María Elvira Salazar, Daís Barlot y Wasserman, piden la aprobación de una ley para capturar o matar al presidente Nicolás Maduro, aumentando de $50.000 o 50 millones de dólares, $100 millones a quien logre hacerlo. Ahora se entiende por qué el mercenario Erik Prince abrió una página solicitando recursos para ir o venir a Venezuela hace unos días, y además una página con un reloj regresivo. Estuvimos esperando hasta las 8 de la noche de ese día, mientras el presidente estaba en su programa en vivo, a ver quién nos informaba por dónde estaba Erik Prince y dónde iba a llegar. Es tan irrespetuoso, es tan fantasioso el relato de la ultraderecha, con el único fin de crear el ambiente que necesitan en Venezuela para impedir el ingreso de Venezuela al BRICS, que es la segunda razón más importante por la que este pueblo dijo: el hombre que va a ser elegido presidente no es más que el presidente Nicolás Maduro, porque garantiza 2 cosas fundamentales: la paz
y el ingreso de Venezuela, como lo soñó Chávez, en el nuevo mundo multipolar. Venezuela reconoce en los BRICS, como lo dice nuestro canciller Iván Gil, y como lo dijo en la última reunión, que además fue desde Moscú, acompañado por nuestra viceministra para Europa, Coromoto Godoy, el canciller dijo, los BRICS representan para Venezuela una semilla que crece fuerte y sana, que representa el 35% del Producto Interno Bruto, casi la mitad de la población y, por supuesto, un territorio muy importante. Estamos hablando en el escenario del BRICS Plus. No estamos hablando en el escenario del BRICS Plus que visualizamos al amanecer del día 25, es decir, con el ingreso de Venezuela y los 32 países que acompañarán al BRICS. Estamos hablando realmente, Enzo, del nacimiento del nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, ¿sí?, que tanto soñó el presidente Chávez. ¿Y a quién le debemos eso? Eso se lo debemos al verbo de Chávez, que despertó la conciencia del pueblo, que lo hizo consciente políticamente, que lo hizo consciente de su posición geográfica, que lo hizo consciente de su rol en la ecuación energética mundial y que le enseñó y rescató la historia de nuestro padre Bolívar, y por esa razón es que no han podido con nuestro pueblo. Además de esto, es importantísimo señalar que el ingreso al BRICS como miembros plenos, una vez que recibamos la membresía, nos hace actores del Banco de Desarrollo o del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, pero también nos hace miembros del fondo del BRICS, que al día de hoy supera los más de $1.000 millones y que ha financiado más de 100 proyectos de envergadura, vale decir construcción, desarrollo, tecnología, entre otras, en varias partes del mundo. Estamos hablando realmente del desplazamiento de la moneda del dólar cuando Venezuela coloque al servicio del BRICS, junto a estos países, la riqueza de oro más importante que tiene este continente, pero además coloque al servicio del BRICS nuestras riquezas petroleras, energéticas, pero además aparte del PAI BRICS, como se llamará, pago BRICS, que sustituirá por supuesto a el dólar, y entrarán en juego la nueva canasta de monedas nacional, regional y la moneda del BRICS, entendiendo que nuestra moneda, el bolívar, pasará a ser la primera moneda del continente y la cuarta moneda del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos suficiente para respaldar nuestra moneda y para acompañar la moneda del BRICS. Pero además de eso, nosotros rescatamos la plataforma de lo que llamamos aquí en Venezuela el cripto, ¿sí? Lo saneamos, lo actualizamos y nuestros bancos centrales y el Banco Central de Rusia, de la India, de China, están trabajando para el acoplamiento nacional, regional y mundial. Es decir, que le quitaremos dos armas al imperio de sus manos con las que han chantajeado las democracias y los pueblos del mundo: el dólar y el SWIFT. Compañeros, estamos a 34 días del inicio de la nueva época, de un nuevo proceso civilizatorio que no se hubiese podido lograr sin la llegada del comandante Hugo Chávez, sin el rescate de la doctrina bolivariana, sin que él hubiese tenido la visión para dejar preparado el pueblo de Venezuela y sin que además se hubiese tomado la molestia de entender que era un ser humano y que su vida era limitada y que el proyecto de la revolución no podía estar supeditada al tiempo de su vida, sino que este proyecto es un proyecto para 100 años, para un siglo y más. Y por eso preparó a su canciller, el presidente Nicolás Maduro, hoy reelecto y acompañado no solamente por el pueblo, sino por las instituciones, los 5 poderes, por la Fuerza Armada Nacional, por la milicia de este país que representa más de 3 millones
y por supuesto desde aquí, desde la patria de Bolívar, desde la patria de nuestros libertadores, con conciencia clara de que nuestra patria es la patria grande, América Latina, el Caribe, el sur de la América, y por eso hacemos el esfuerzo de una forma llana, transparente, sencilla, potable, para que desde esta extraordinaria plataforma, que hoy no tiene conciencia del aporte histórico, porque eso lo vamos a leer después en las páginas de la historia, está haciendo en esta lucha, que es la primera lucha, la lucha más fuerte que se vive en el mundo, es la lucha contra el hegemón norteamericano, las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra sucia, los anclas que además hoy utilizan y sacan al frente a los dueños de las corporaciones, a los parlamentos del mundo, queriendo torcer la voluntad del pueblo de Venezuela. No lo han logrado y no lo van a conseguir. Este pueblo despertó e invita a despertar la conciencia de los pueblos de la patria grande. Es realmente son palabras en verdad con las que coincidimos, Wilmer, y bueno, de hecho siempre es un privilegio poder contar contigo en este espacio, poder conversar a profundidad sobre estos detalles. De hecho, ya lamentablemente por digamos, cuestiones de pauta, el tiempo nos ha quedado cortísimo, pero he disfrutado esta conversación como nunca, Wilmer, porque tú lo has dicho claramente, parece, o es inminente, es inminente. Octubre será un mes histórico, como lo fue el mes de julio, como lo es este 2024. Y sí, hemos hablado de mucha historia en este 2024, de las cosas malas que han habido, por supuesto, no podemos negarlo, ¿no? Hablar de guerra siempre duele, y duele mucho. Pero también hay noticias como esta, también hay momentos como estos. De las cosas buenas también hay que decir, ¿no? De las cosas buenas. Y Venezuela se acerca a un nuevo momento, y la región también. El futuro, los BRICS. ¿Sí? Entonces, dicho esto, quiero agradecer por esta conversación, felicitarte nuevamente por este nombramiento. Vamos a seguir en contacto después, seguramente en los próximos días. Te tendremos seguramente la próxima semana con más novedades, porque, insisto, esto sigue, esto es una manivela, así es la información, así es lo que ocurre en la geopolítica y, por supuesto, lo que apasiona a nuestro pueblo, a nuestro público. Claro que sí, Wilmer, algo que quisieras acotar antes de concluir esta conversación. Sí, primero efectivamente ratificar que la vocería de nuestro ministro de Transporte, Ramón Celestino Velázquez Arangullán, es la voz del propio presidente, porque recordemos que los ministros son parte del Ejecutivo y toda su actuación y su verbo en Irán con el presidente iraní es no más que la expresión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que con fundamento en el artículo 236, numeral cuarto, es quien dirige las relaciones exteriores. Y bueno, primero ratificar que esa solicitud es cierta. Pero además de eso, yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirles a nuestros usuarios y usuarias, invitarlos además a que busquen un artículo que está hoy en las redes, un artículo muy importante que se titula La Última Alerta. Este artículo titulado La Última Alerta nos habla de la tecnología contra la humanidad y su firmante no es más que otro que el maestro y filósofo Alexander Dugin. Alexander Dugin es, como todos ustedes lo saben, el hombre, en mi opinión, más brillante de la geopolítica en Rusia. Es un gran analista, muy cercano al presidente Vladimir Putin. Pero es muy importante que se acerquen y lo lean, porque hay un punto segundo en el que nos muestra cómo las tecnologías, estos teléfonos, estas laptops, los radios, cualquier tecnología se convierte hoy, a la luz de lo que acaba de suceder en Palestina, en un arma a favor del Estado sionista, de sus aliados que tenemos al lado de la cama, que tenemos en nuestro escritorio, que tenemos en la cocina, que tenemos en cualquier parte de nuestro carro, ¿no? Y la perversión de esta desviación que en principio creíamos que las tecnologías nos iban a hacer más cercanos y humanos,
se han convertido en un arma de guerra. Lo acabamos de ver en el Líbano, cuando accionaron los teléfonos Motorola a todos los de Hezbollah, no contra la población civil, causando enormes daños. Entonces los invito, porque nuestro análisis, por supuesto, requiere de lecturas previas, de estar informados en el día a día. Y bueno, eso, y amigos usuarios, darle gracias nuevamente por la felicitación en mi condición de coordinador general para América Latina y el Caribe, desde la plataforma Tesoro y la Federación Internacional de Comunicadores Populares. Para mí es muy honroso haber sido llamado por estas dos estructuras, porque el trabajo para mí más importante, y digo trabajo en el sentido de forzarme y de comunicar, no porque si reciba ninguna remuneración, esto no me lo permitiría, sino que además creo que el rol más importante que cualquier persona en este mundo, independientemente de su profesión, debe hacer para poder, sobre todo, discernir y no permitir ni que su familia, ni que su entorno, ni que sus compañeros de trabajo, ni que todos los amigos a los que podamos llegar tengan conciencia clara del relato contrario al relato imperialista, que para nada le importa a la humanidad, sino es la acumulación de capital, la expoliación de nuestras riquezas en beneficio de las élites nacionales, internacionales, vale decir las transnacionales, y por supuesto el Estado profundo. Bueno, con esto agradecer nuevamente a Prensa Alternativa siempre por este extraordinario espacio. Gracias a ti, querido Wilmer. Insisto, un honor conversar contigo. Bueno, lo que pasó en el Líbano, vaya que ha dejado mucha constancia de lo que mencionas. Importante mencionarlo, importantísimo. Pero aquí estamos para informar, aquí estamos para abordar estos asuntos tan relevantes y no hay más que agregar. Wilmer, nuevamente te mando un abrazo desde nuestro punto. Seguiremos en contacto seguramente para continuar con esta agenda, ¿no? Con esta agenda, con este mes cargadísimo de septiembre, lo que se viene también en octubre, por supuesto, estaremos actualizando y analizando a detalle. Y felicitaciones, Wilmer, nuevamente, querido público. Gracias por estar en contacto con nosotros. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. No olviden suscribirse y hacerse miembros con el botón unirse, que está en la parte inferior, unirse. Sí, es tan sencillo como clicar, ya lo saben. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.